¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a ver el inicio de un nuevo tema que es la falsa posición. Este método pues nos va a ayudar a encontrar las raíces de una ecuación de manera más eficiente que el método de bisección, pero para eso vamos a ver de dónde sale la ecuación de la falsa posición. Para eso lo que voy a hacer es generar la gráfica o el bosquejo, más bien es el bosquejo de lo que estamos haciendo cuando queremos encontrar la raíz de una ecuación. En realidad, nosotros nos estamos basando en el método que es el método de la falsa posición, que es un método cerrado. Cuando decimos método cerrado es que conocemos realmente un intervalo en el que se encuentra la raíz. Por ejemplo, vamos a decir que la raíz está por aquí. Y lo que hacemos es, mediante métodos iterativos, nos acercamos al valor de esa raíz, ya sea por el lado positivo, en el sentido positivo o en el sentido negativo. Entonces, una vez que sabemos que esa es nuestra raíz y que estamos dentro de un intervalo cerrado, lo que hacemos es, bueno, vamos a dibujar más o menos una figura, una tendencia de esa forma, a lo mejor de una gráfica. Puede ser una parábola o algo así. Entonces sabemos que la raíz está ahí. Y lo que hacemos es acercarnos a esa raíz, pues estableciendo un valor, aquí un x1, y luego establecemos por acá un xu. Entonces decimos que pues, este es nuestro intervalo, ¿no? x1 y xu. Entonces dentro de x1 y xu está nuestra raíz. Si nosotros proyectamos este valor hacia acá y lo evaluamos en la función, vamos a decir que esta es la función f de x, entonces esta evaluación va a ser f de x1, o sea, evaluado x1 en la función. Y acá este valor va a estar evaluado, y si lo proyectamos, este va a ser f de xu, o sea, la evaluación de x1 en la función y la evaluación de xu en la función. Entonces, si nosotros trazamos por ahí, tenemos que a lo mejor, bueno, vamos a decir que nuestro x, porque realmente lo que estamos calculando, si recuerdan, en el método de bisección calculamos un xr. Entonces, a lo mejor ese xr, permítanme, permítanme hacerlo un poquito más a la derecha, que se esté acercando por aquí. Ese es el xr. Bueno, pues entonces el xr, que es el valor que estoy encontrando, entonces va a ser esto. Voy a tener un área aquí y un área acá abajo. Entonces ese valor de xr pues es nuestra raíz aproximada. Entonces lo que queremos hacer es encontrar ese valor lo más cercano posible a lo que es la raíz real. En este caso, por triángulos semejantes, vean que aquí se forma un triángulo. Este es un triángulo y acá tenemos otro triángulo. Por triángulos semejantes podemos decir que f de x1 entre tiene la diferencia de x1 y xr. O sea, vamos a ponerle que xr menos x1 comprende el espacio o el intervalo de f de x1, y f de xu, que está aquí, que lo podemos ver, comprende el espacio también de xr y xu. Aquí tenemos a xr y aquí tenemos a x1. Entonces, una vez que tenemos establecido, esto es xr menos xu. Y realmente lo que queremos hacer es encontrar, nos interesa encontrar el valor de xr, ¿sí? El valor aproximado hacia esa raíz. Entonces, lo que procedemos a hacer aquí, vamos a despejar, despejando a xr. Entonces, vamos a despejar a xr y vamos a tener lo siguiente. Nos va a quedar como f de x1. Voy a hacer un poquito más para abajo para empezar con la acción. Esto es f de x1 va a ser igual a f de xu, que va a estar multiplicado por, este está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿sí? Entonces me va a quedar, voy a borrar eso de ahí, xr
menos x1. Y todo esto dividido entre xr menos xu. Esto está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y nos va a quedar como f de x1, en el que es el siguiente paso, por xr menos xu es igual a f de xu por xr menos x1. Entonces, una vez que ya tenemos esa expresión, pues vamos a desarrollar este multiplica a este y este multiplica a este. Y de igual forma, este multiplica a este y este multiplica a este. Y nos va a quedar de la siguiente manera. F de x1 va a multiplicar a xr menos f de x1 va a multiplicar a xu. Y esto es igual a f de xu va a multiplicar a xr y menos f de xu va a multiplicar a x1. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a agrupar los términos de xr. En realidad, los términos de xr están aquí y están acá. Entonces, vamos a agruparlos y vamos a tener lo siguiente. F de x1, f de x1, y este está sumando, este de aquí está sumando, va a pasar del otro lado restando. Menos f de xu. Y todo esto va a ser multiplicado por xr. ¿Sí? Y del lado derecho vamos a tener lo mismo. Esto es igual a f de xu. Bueno, vamos a ver que si este está negativo, pasa del otro lado positivo. F de x1 por f de x1 por xu menos f de xu por x1. Y nos queda así. Ok. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, pues podemos despejar el xr, y xr va a estar dado por f de x1 por xu menos f de xu por x1. Y todo esto va a estar dividido entre f de x1 menos f de xu. Muy bien. Pues hasta ahí vamos bien. F de x1, xu, x1. Y esta es una de las formas que podemos encontrar la ecuación de la falsa posición. En una de sus tantas formas, falsa posición. Pero vamos a seguir desarrollando para tratar de encontrar una de las formas que es muy utilizada en la literatura del método de la falsa posición. Y para eso pues vamos a tratar de reducir más esa expresión. Por lo tanto, ahora lo que queremos hacer, podemos dividir en términos el f de x1 por xu y el f de xu por x1. Entonces vamos a dividirlo y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría f de x1 por xu, que se va a dividir entre f de x1 menos f de xu, ¿sí? Y el otro es menos f de xu por x1 entre f de x1 menos f de xu, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer es, yo lo llamo sumarle 0, porque sumar 0 significa no modificar la ecuación. Entonces, lo que puedo hacer para dejar en términos de xu todos los numeradores, voy a sumar el más xu y el menos xu. Entonces, xu menos xu me va a dar 0. Y si yo reescribo esto, lo puedo reescribir como xu más f de x1 por xu
entre f de x1 menos f de x1, ¿sí? Y el otro me va a quedar menos xu menos xu menos f de xu por x1 entre f de x1 menos f de xu. Muy bien, y ahora que tenemos esto escrito de esta forma, vamos a concentrarnos en esta operación. Menos xu, bueno, este término menos xu, y para eso vamos a hacer la resta de f de x1 xu entre f de x1 menos f de xu menos xu sobre 1. Esto es para tener arriba todos las f's en términos de xu. Y ahora al mínimo común denominador, pues nos va a quedar f de x1 menos f de xu, que va a multiplicar por 1, pues se queda igual, f de x1 por xu menos xu, que multiplica a f de x1, y menos por menos da más, f de xu por xu. Hasta acá se va a extender esto. Esto se va a extender hasta acá. Y lo que vamos a tener aquí es que, vamos a cambiar de color, f de x1 y xu menos xu, f de x1, este con este se van. Y nos va a quedar igual a f de xu por xu entre f de x1 menos f de xu. Así. Muy bien. Y observen que este valor, este numerador, ya está en términos de f de xu, como el término de este lado de acá. Que ese era el objetivo de hacer este paso. Y entonces ya podemos escribir, este es xr. Vamos a escribir a xr como igual a xu más f de xu por xu entre f de x1 menos f de xu, ¿sí? Menos x1 por f de xu entre f de x1 menos f de xu. Entonces, volvemos a reagrupar. xr va a ser igual a xu más f de xu por xu menos vamos a poner así, f de xu por x1, todo esto entre f de x1 menos f de xu. Y ahora sí, a esta la voy a conocer como mi ecuación de la falsa posición, donde vean que los valores que va a necesitar, los valores de entrada para la ecuación de la falsa posición, va a ser lo mismo que se ha trabajado, x1, xu, x1 y su evaluación, que sería en la función f de x1 y f de xu. Entonces no necesitamos ningún otro término más los términos que ya conocemos, x inicial, x última y sus respectivas evaluaciones en la función para obtener el xr, que va a ser la raíz aproximada a la raíz real. Y si nos queremos acercar más a reducir un poquito esta expresión, ya finalmente la podemos escribir como xr es igual a xu. En este caso, para tener el x1 positivo menos el xu negativo, es decir, empezando inicial positivo y xu negativo, cambiamos el signo y ponemos menos. En este caso va a ser f de xu, que va a ser el término factor común entre estos dos, y ponemos f de xu, que multiplica a x1 menos xu.
Y esto va a estar dividido entre f de x1 menos f de x1. Y así termina la demostración de la ecuación de la falsa posición. Puede ser, la pueden encontrar así o la pueden encontrar así.